Compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Aris Rodríguez García. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UNAM. Mi tutora es la doctora María Fernanda Cifuentes y pertenezco al grupo 372. El tema a tratar es los conceptos sobre cultura, cultura política y política. Le hice la entrevista a dos compañeros, en realidad a uno, y el siguiente que me colaboró con la entrevista es mi hijo, Brian Sebastián, que está en grado 11. El concepto de ellos es un concepto muy básico, es una forma de pensar de un día a día. En realidad para mí también era un concepto muy básico hasta que hice algunas lecturas y tomé algunos apuntes. Para entender bien este tema, voy a darle primero los conceptos de algunos autores sobre cultura y del autor que estuvimos leyendo para esta conferencia, para este video. Entonces, cultura. Para la UNESCO, cultura es un conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Para otros, para otro autor dice que todo lo que no es biológico hace parte de la cultura. Pero a su vez, para otro autor dice que es un concepto amplio que posibilita la relación de un individuo con otros, de su misma comunidad y con el resto del mundo. Para entender bien ese caso, tendríamos que hablar algo sobre identidad. ¿Qué es la identidad? Y el primer texto nos dice, en síntesis, que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. También podemos decir que es un conjunto de elementos o datos que permite la caracterización de un concepto. Entonces podemos decir que cultura e identidad, que la cultura es la parte del individuo que le transmite una idea cultural y una conciencia de grupo, y esta se transmite de generación a generación. Otro tema es que podemos ver cuáles son los elementos de la identidad, y los elementos de la identidad son los que van basados en un idioma, en una religión, en un tipo de alimentación, en un mismo tipo de música, una costumbre de escuchar música o una música de algún tipo de región, en una forma de vestir o en una serie de diferentes edades. Y ahora entraríamos a ver el concepto de política. De pronto en este concepto fue donde más yo me extendí por ver y de pronto tratar de entender y de comparar lo que leí versus a lo que pasa en mi país o pasa a mi alrededor o pasa en nuestro alrededor. Decimos que la política son unas normas que rigen que son unas normas que rigen nuestros derechos y obligaciones y a la vez las prohibiciones. En todas las partes del mundo existen muchas clases de políticas o de partidos, no sé si son políticas o son partidos, y podríamos clasificarlos como el socialismo, el fascismo, las dictaduras, las monarquías, eh, las, eh, la misma república, las oligarquías, el liberalismo, la anarquía y entre otros muchos. En Colombia actualmente tenemos un sistema democrático donde el pueblo es el encargado de elegir a las personas. En un país como el mío, Colombia, actualmente tenemos un sistema democrático donde el pueblo es el encargado de elegir por medio del voto. Por esa parte, elegimos a la gente que queremos que nos gobierne y esa gente haría parte de la rama ejecutiva, que sería la rama encargada de organizar nuestro pueblo. Y a su vez nosotros podríamos dividir este grupo de gente en dos formas de pensamiento o en dos formas de actuar. El primero es el que cree en la repartición de bienes y la evaluación de las clases sociales. Ellos defienden la industria pública donde existen grandes jefes y así poder garantizar los derechos de los trabajadores y poder repartir la riqueza en partes iguales. A estas personas en nuestra sociedad las llamamos de izquierda.
o más o sí, la izquierda, o en otros países es el mismo comunismo. En el otro costado encontramos a la gente que cree que tiene que distinguirse entre las clases sociales de una, o le dan gran prioridad a esas mismas clases, a las clases altas. Entre esas clases altas podemos meter a los grandes empresarios, a la misma iglesia, a nuestros a la gran cantidad de mandatarios. Pero, pero esta forma de pensar es diferente. Ellos dicen que ellos le hacen fama a la libre competencia, que no es más que darle grandes poderes a los grandes empresarios para que ellos mismos puedan acomodar a nosotros como trabajadores y empleados. A esta forma de pensar la llamamos la derecha. Esos son los extremos de mi hermoso país Colombia. Y como los extremos nunca son compatibles unos con los otros, esto ha llevado en muchos casos o en muchas veces a grandes conflictos de ideales, unos con los otros. Tiempos atrás, eh, se crearon las famosas guerrillas, solo que con el tiempo solo que con el tiempo la guerrilla perdió su ideología y se formó en otra cosa totalmente grave para el pueblo. En fin, pero también hay ideas de centro, donde cogen ideas tanto de uno como del otro. Yo diría hoy en día que en Colombia este gobierno de centro es el que nos ha intentado gobernar desde hace más o menos unos 12 años, desde el gobierno. Yo creería que mm, desde hace unos 15 o 16 años, me acuerdo levemente, por ejemplo, del gobierno de Gaviria, es donde ha tratado de mandar con este ideal de centro. Uno lo llaman centro derecha, otro lo llaman centro izquierda, pero en fin, la ideología es la misma. Coge ideales tanto de la izquierda como de ideales de la derecha. El gran problema es que el número en mi país, yo pienso en mi país que el gran problema es que el número de congresistas que llegan al Congreso, valga la redundancia, no tienen unas ideas objetivas y cada partido busca a su manera que salgan algunos tipos de proyectos o de hundir algunos tipos de proyectos que para mi concepto son buenas, simplemente por el hecho de no pertenecer a un grupo político. Se dedican a tumbar esos proyectos, no piensan en país como tal, sino piensan en sus beneficios individuales como partido político. Todo esto lleva a cumplir, todo esto lleva a cumplir o a realizar promesas de ellos hacia nosotros que al final del ejercicio son totalmente incumplibles. Entonces, al final del ejercicio yo diría que lo más importante es informarnos bien para que de esa forma, para de esa forma poder elegir bien y lograr así que Colombia sea un país más democrático, poder dar un voto más real. Yo leí o cogí un apunte que me pareció algo real. Ese apunte dice recuerde que que recuerde que para un gobierno corrupto se necesita un pueblo corrupto. Ahora vamos a hablar sobre la cultura política. La cultura política va basada en los individuos y nos hablaba sobre el atributo o un grupo de personas con las mismas pautas o ideas políticas y al momento de ser compartidos con un grupo de gente se convierte en un concepto político. Pero estas pueden ser aptitudes religiosas, sociales o, en el caso que estamos hablando, políticas. Como acabamos de ver y como acabamos de tener todos estos conceptos, mi país es un país democrático, pero es un país regido por una clase social que para mi concepto eh, es corrupta.
eh, no velan por el pueblo, no tienen en cuenta las necesidades del pueblo, no tienen en cuenta las, las costumbres del pueblo. Ellos simplemente piensan en sí mismos, no sacan adelante una región, no sacan adelante las necesidades de una etnia, simplemente velan por sí y por sí mismos. Por eso la recomendación mía a un comienzo, en la mitad de la conversación yo les decía que, que lo más importante, yo les decía entonces que lo más importante era escuchar las propuestas, elegir bien para poder tener un buen gobierno democrático. No nos dejemos guiar por falsas expectativas que ellos venden hacia nosotros. En estos días yo escuchaba un concepto que decía que era un gobierno, que era un gobierno, digámoslo vulgarmente, un gobierno pendejo. Entonces yo decía, pero ¿quién será más pendejo, ellos o nosotros que los volvemos a elegir? Escuchemos, compañeros, escuchemos escuchemos y creamos y hagamos de nuestra cultura política algo bueno. Hagamos que la gente que llega allá nos ayude, nos colaboren y trabajen por el pueblo. Eh, en cuanto a lo que tenemos que hablar de un gobierno de barrio, en realidad mi comunidad poco pesa, yo poco siento que una junta de acción comunal vele por los derechos de mi barrio. Eh, un gobierno, por ejemplo, yo siento, por ejemplo, un gobierno como el que se ejerce en una empresa, de pronto sí tenga que ver algo más con los derechos y las aptitudes de un empleado. Bueno, compañeros, no siendo más y no tengo nada más para hablar, entonces les deseo una muy buena tarde y muchas gracias. Gerard, ¿cómo vas? Bien, gracias. Hazme un favor, Gerard, ayúdame con una serie de preguntas que te tengo que hacer. Para ti, ¿qué es la cultura? Bueno, para mí cultura es parte de los conocimientos humanos, como un comportamiento. La cultura se va forjando a través de los años, es todo lo que aprendemos durante toda la vida. Puede ser en arte, en política, en todos los comportamientos humanos. Para mí eso es cultura. Vale, ¿qué es para ti la política? La política es, para mí, hay un líder, el líder quiere velar por los derechos de las demás personas y ejerce también un tipo de comportamiento al que podemos llamar política. Es un líder que vela por los derechos humanos. Y la cultura política la podemos juntar los dos términos como un comportamiento y lo agregamos con el valor de velar por los derechos de las personas. Entonces, ya con todos los términos pues definidos, a todos se nos forja una cultura política durante la vida, ya que nuestros padres nos la pueden inculcar o durante la vida vamos conociendo cómo son los cambios políticos en nuestro país. Entonces tú puedes hacer parte de un partido político y pues puedes tener diferentes creencias. Ya cuando nosotros somos unos seres humanos hechos y derechos, podemos elegir qué partido político, por qué tendencia me voy a guiar mejor, cuál es el que me conviene de acuerdo a mis pensamientos ideológicos. Vale, Gerald, muchas gracias. Okay. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Dime, cuéntame algo de ti. Soy estudiante del Colegio Claretiano de Bosa, estoy en grado 11 y no, nada más. Ok, te voy a hacer una serie de preguntas para que me ayudes a contestarlas, ¿vale? Bueno, Dime, cuéntame para ti, ¿qué es cultura? cultura, pues hay muchas definiciones de cultura. Por ejemplo, cultura no es solo pertenecer a un grupo social, sino también es la lengua, la música, el lenguaje y distintos rasgos. Ok, ¿y para ti qué es política? Política es un conjunto de personas que velan por la garantía de la población y velan por los derechos de la comunidad. Ok, ¿y cultura política qué sería para ti entonces? La
la cultura política se entiende por un conjunto de condiciones que debe cumplir una sociedad para hacerse notar. Vale, muchas gracias. Bueno, Chao. chao.